Bazán Valencia, su tutora de Fisiología 2. En este ciclo les estaré acompañando enseñándoles la parte de Fisiología de Morfo 2. Ya hicimos una pequeña introducción y hablamos un poco en la clase pasada, pero ahora nos toca ver sobre transmisión sináptica y unión neuromuscular. Así que para esta clase les recomiendo que descarguen las diapositivas que ya les enviamos, así pueden anotar todo lo que se diga en esta clase, pueden hacer sus preguntas en el chat o también pueden comentarlas por ahí si alguna parte no quedó clara. Y recuerden quedarse hasta el final porque vamos a estar realizando un quizzes con algunas preguntas tipo examen. Y esto para sortearles dos medias becas al final que se ganarán pues los dos primeros puestos. Muy bien, empecemos con nuestra primera slide. ¿Qué es una neurona? Nosotros cuando hablamos en sí de transmisión sináptica y unión neuromuscular, ¿a qué nos suena transmisión sináptica? Tal vez un poco a lo que van a hacer las neuronas, esta comunicación de las neuronas. Y también tenemos la unión neuromuscular, es decir, esta conexión entre la neurona y el músculo. ¿Todo para qué? Para que el músculo haga su acción. Entonces, nosotros tenemos que primero ver qué es una neurona. Yo sé que ustedes son chicos listos, entonces ustedes ya saben qué es una neurona. Y es la unidad básica del sistema nervioso. Pero esta neurona tiene partes y es necesario ver sus partes. Así que preparen esos apuntes que vamos a empezar con las partes de la neurona. Por acá tenemos al soma. Podemos ver que el soma es el cuerpo celular. Prácticamente esta podríamos decir que es la parte central, ¿ok? Lo dejamos así como parte central. Y va a tener el núcleo. Vemos aquí un circulito que es el núcleo. Va a tener el material genético de la célula. Ok. Por otro lado, por acá tenemos a las dendritas. Esas dendritas vemos que son como arbolitos, así como ramificaciones, ¿cierto? Bueno, estas en sí, sí son ramificaciones que van a proyectarse desde el cuerpo celular, es decir, desde esta área de acá. Vemos que este es el soma y se van extendiendo como ramificaciones. Ya. Entonces se van a prolongar y estas son las que reciben las señales, ¿ok? Reciben las señales de otras neuronas o las células sensoriales, ¿ok? Entonces, recuerden que hacen las dendritas, reciben señales de otras neuronas o células sensoriales. Y estas son como las antenas receptoras, ¿ok? Vamos a darles esa denominación, antenas receptoras. Por otro lado tenemos al axón. Vemos que el axón es todo esto que se va extendiendo, ¿cierto? Entonces, es esto de acá, miren, todo esto que se extiende es el axón. ¿Pero qué es el axón en sí? Bueno, es la proyección del cuerpo celular que va a encargarse de conducir los impulsos eléctricos. ¿Ok? Entonces, como conducen los impulsos eléctricos, estos van a permitir que llegue la información hacia las otras neuronas, hacia los músculos, hacia las glándulas. Esto hay que tenerlo en cuenta, neuronas, músculos y las glándulas. ¿Ok? Bueno, por otro lado, este axón va a estar rodeado de quién. Aquí tenemos a nuestra amiga la vaina de mielina. Esto es importante. ¿Por qué? Porque va a rodear todo el axón y se va a encargar de acelerar la transmisión del impulso nervioso. ¿Ok? Pero junto a la vaina de mielina vamos a encontrar algo muy importante, que prácticamente son capas de mielina. Actúa también como aislante eléctrico, ¿recuerdan eso? Aislante eléctrico. Y también vamos a ver que ayuda a acelerar lo que sería la conducción del impulso nervioso a lo largo del axón. Estas son las características importantes de la vaina de mielina. También tenemos, por ejemplo, los nódulos de Ranvier. En el caso de los nódulos de Ranvier, estos prácticamente son los espacios que encontramos entre cada vaina y mielina. Estos de acá, este es un nódulo de Ranvier, este es un nódulo de Ranvier y este es un nódulo de Ranvier. Bueno, recuerden que cuando les estaba mencionando lo de la vaina de mielina, prácticamente es facilitar una propagación, ¿no? Del potencial de acción a lo largo del axón, y esta va a estar formada de capas de lípidos. Y esta prácticamente interrumpe la capacidad de los iones
cargados eléctricamente de moverse a través de la membrana y esto va a permitir que el potencial de acción comience a saltar de un nodo a otro nodo. ¿Ok? Este potencial de acción hace que salte de un nodo a otro nodo de Rambier y esto es conocido como la conducción saltatoria. ¿Ok? La conducción saltatoria prácticamente va a ser esto que les digo, que es cuando el potencial de acción, al tener nosotros la vena y mielina que está facilitando una propagación rápida y eficiente, en el caso de los nódulos de Rambier, va a estar saltando el potencial de acción, como que salta, pasa de vaina y vaina, y esto desde los nódulos, y esto nos lleva a lo que sería la conducción saltatoria. Bueno, hablamos del cono axónico también. En el caso del cono axónico, por ejemplo, este sería una zona de inicio del axón. Más van a desarrollarlo tal vez un poco en histología, pero prácticamente el cono axónico es el que genera el potencial de acción. Es el área importante para la generación del potencial de acción. ¿Ok? Y por último, tendríamos nosotros al terminal axónico, que son las ramificaciones que vemos por debajo. Pero, ¿qué son estos terminales axónicos? Les quiero decir que estos también son conocidos como los botones sinápticos. ¿Ok? Estos son botones sinápticos y prácticamente se encargan, por ejemplo, de comunicar los axones o toda la información con lo que serían las neuronas, los músculos y glándulas. Por eso es que las coloqué para este lado, porque esas son las que van a dar la conexión y van a transmitir las señales y prácticamente los neurotransmisores que señalan y que mandan en sí todo lo que serían las señales químicas. Ok, estas son prácticamente nuestras partes de la neurona, pero ahora vamos a hablar sobre la sinapsis. En cuanto a la sinapsis, vemos que es un punto de conexión funcional entre dos neuronas. Esta de acá, todo esto de acá que podemos ver, es nuestra acción de sinapsis. ¿Por qué? Porque vamos a ver cómo se conecta una neurona con otra neurona y aquí que transmiten información. Acá van a proyectar o van a prácticamente liberar neurotransmisores. El día de hoy, al final, vamos a hablar sobre los neurotransmisores, pero para que se vayan con un poco de la idea, van a liberarse neurotransmisores para darle información. ¿Ok? Y prácticamente acá está la información que les dije, que dan toda esa transmisión de la información de neurona a neurona, o también de neurona a músculo, o también de neurona a glándula. Entonces, toda esta parte de la neurona queda claro. Recuerden que si tienen alguna duda, la pueden colocar en el chat y vamos a solucionarlas. Ok, ahora sí, pasamos a la siguiente diapositiva, en la que hablamos de qué es la sinapsis. Específicamente, porque ya les dije qué es la sinapsis en sí. Vemos que la sinapsis se encarga de transmitir información de célula a célula. Esta es nuestra primera célula y esta es nuestra segunda célula. Ok, son neuronas, células neuronales. Entonces, cabe recordar que nosotros tenemos componentes dentro de la sinapsis. Tenemos la terminal presináptica, la hendidura sináptica y la terminal postsináptica. Pero, ¿de qué estás hablando, Gabriel? Bueno, nosotros tenemos una célula presináptica. Recuerden que el término pre nos va a decir que es algo que es antes. Pre es igual a antes. Y nuestra palabra postsináptica, es después. Entonces, cuando hablamos nosotros de postsináptica, hablamos de después de la sinapsis, ¿ok? Y cuando hablamos de antes, es antes de la sinapsis. ¿Cuál hacía la conducción saltatoria? Eh, le tengo que contar este tema y les respondo a esa pregunta, ¿ok? Entonces, teníamos nuestro antes de la sinapsis y tendríamos nuestro post después de la sinapsis. Entonces, acá ocurre la sinapsis. ¿Ya? Y prácticamente la post va a ser receptora y la pre va a ser emisora. ¿Recuerdan cuando aprendemos comunicación y hablamos de la persona que da el mensaje y la persona que recibe? Con las neuronas es igual. La persona que da el mensaje va a ser nuestra célula presináptica, va a emitir el mensaje, va a dar la información. Por eso es que acá tenemos nuestro potencial de acción.
Y en este caso tenemos, por ejemplo, quien recibe, que es nuestra célula posináptica, es quien nos recibe el mensaje, quien está al otro lado de la llamada, ¿ok? Entonces, recordar que la sinapsis va a tener dos tipos. Tenemos el tipo de sinapsis eléctrica, que ¿cómo la vamos a diferenciar a cada una? La vamos a diferenciar porque esta se transmite eléctricamente, por eso es eléctrica, y la sinapsis química por medio de un transmisor químico. En el caso de la sinapsis química es la que más vamos a desarrollar el día de hoy porque justo en las clases que se les brinda habla mucho del transmisor químico, en este caso los neurotransmisores. También quiero mencionarles que en cuanto a la sinapsis eléctrica, vemos que permiten que el flujo de corriente de una célula excitable a la siguiente a través de vías de baja resistencia entre las células. Esto por medio de uniones comunicantes, o también llamadas las gap junctions. ¿Ok? Esto es por medio de uniones comunicantes. Permiten lo que les decía, que el flujo de corriente de una célula excitable a otra célula. Estas uniones se encuentran en el músculo cardíaco y en algunos tipos de músculo liso. Es por eso que nosotros más hablamos de la sinapsis química acá, porque en todo lo que es morfofisiología del sistema locomotor, hablamos bastante del músculo. Entonces, para que ustedes tengan como que, como recuerdo, que cuando ustedes estén viendo, por ejemplo, en anatomía los músculos, en fisiología vamos a estar viendo la función de estos músculos. ¿Ok? Entonces, hablemos ya ahora sí más de la sinapsis química. En este caso, vemos que dentro de la sinapsis química tenemos estos componentes de los que les he hablado, que es la terminal sináptica. Esta de acá es la terminal presináptica y esta de acá es la terminal postsináptica. Aquí va a haber un espacio, ¿ok? Porque nosotros tenemos nuestra célula y acá tenemos un espacio. Este espacio es la hendidura sináptica. Esta hendidura sináptica es prácticamente el espacio por en el que se va a dar prácticamente la sinapsis y la información se transmite por ahí, y esto por medio del neurotransmisor. Recuerden que cuando les hablamos de un transmisor químico, hablamos del neurotransmisor. ¿Pero qué neurotransmisores? Vamos a verlos a continuación. Ahora sí, pasemos a ver la sinapsis química. Esta es una serie de pasos que vamos a estar especificando un poquito más adelante también, pero quiero que vean acá ciertas cositas únicas de la sinapsis química. Habíamos hablado de nuestra célula presináptica, nuestro espacio sináptico y nuestra célula postsináptica. ¿Ok? Entonces, tenemos acá la terminal axónica, nuestra vesícula sináptica, vamos viendo nuestras partes, nuestro neurotransmisor. Este neurotransmisor, uno de ellos va a ser la acetilcolina. Hablaremos un poco de la acetilcolina más adelante, pero recuerden esto. Acetilcolina es nuestro neurotransmisor, ¿ok? Entonces, tenemos la terminal axónica, la vesícula sináptica es quien contiene a la acetilcolina. Es como que si la acetilcolina necesitara una casita y su casita es la vesícula sináptica. Y como tiene esta casita, para que salga, vamos a tener que abrir estas vesículas, ¿cierto? Ok, vamos a empezar con el primer paso. Nuestro primer paso aquí va a ser que un potencial de acción en la célula presináptica. Hay un estímulo eléctrico y viene por acá, nuestro potencial de acción. ¿Esto qué va a hacer? Va a hacer que se abran los canales de calcio. Acá tendríamos canales de calcio, pueden ver, los canales de calcio activados por voltaje. Estos van a aperturarse, porque yo vengo aquí con mi potencial de acción y este estímulo hará que se abran estos canales. Si yo abro los canales de calcio, ¿qué ocurre? Entra calcio en el terminal presináptico. Va a ingresar calcio. Vamos a ver cómo ingresa calcio. ¿Ok? Entonces tendremos más calcio. ¿Me siguen? Más calcio tendremos acá, porque si abrimos los canales de calcio tendremos más calcio. Entonces, luego vemos que hay una liberación del neurotransmisor almacenado en las vesículas sinápticas mediante exocitosis. Aquí vemos que se libera el neurotransmisor almacenado. Entra calcio y automáticamente estas vesículas comienzan a liberar acetilcolina. ¿Ok? Las vesículas que habíamos dicho que estaban albergando la acetilcolina, la liberan. Las vesículas se comienzan a abrir y comienza a salir toda la acetilcolina. Y este se va a difundir por medio de ¿dónde? Por medio de la hendidura presináptica. Miren, esto de naranjita va a ser mi acetilcolina. Se está saliendo de las vesículas y se está difundiendo. ¿Y esto a qué se va a unir? Se va a unir a los receptores de la membrana postsináptica. Esta es mi membrana postsináptica, no se olviden.
Y acá tengo receptores. Son receptores del neurotransmisor, que es el canal iónico activado por ligando. Y esto produce un cambio en el potencial de membrana de la célula posináptica, porque va a ser un cambio. Si yo veo que estoy añadiendo acetilcolina a los receptores del neurotransmisor, entonces genera un cambio. Y este cambio puede ser de dos tipos: excitador o puede ser inhibidor. Y esto dependiendo del neurotransmisor que se asegura. Si es un neurotransmisor excitador, va a ser un cambio excitador. Y es inhibidor si usamos neurotransmisores inhibidores. En el caso de que el neurotransmisor sea excitador, va a haber una despolarización de la célula. ¿Ok? ¿Se acuerdan que teníamos nuestro potencial de acción? Ok, la despolarización, es decir, que se vuelva menos negativo, que se vuelva más positivo, va a ser por medio del neurotransmisor excitador, y el neurotransmisor es inhibidor, vamos a generar una hiperpolarización de la célula, es decir, vamos a generarla más negatividad, se va a volver más negativa. Ok, vamos a pasar, antes de continuar, vamos a pasar a resolver la pregunta que se nos hizo. Si por ahí han tenido una pregunta sobre la explicación, ¿no? Sobre qué era la neurona o cuál era el proceso que acabamos de explicar de la sinapsis química, la pueden hacer con total confianza. Y ahora sí, pasemos a explicar un poco sobre lo que habíamos hablado. Yo les había hablado sobre los núcleos de Ranvier y la vaina de mielina. Les voy a explicar que la vaina de mielina está prácticamente formada por capas de mielina que rodean los axones de algunas neuronas en el sistema nervioso, y esto actúa como aislante, ¿ok? Estas vainas de mielina actúan como aislantes eh, eléctricos, son aislantes eléctricos que prácticamente ayudan a aumentar la velocidad de conducción. Aumenta. Acá encontramos que va a aumentar. Aumenta la velocidad de conducción. Entonces, vemos de que si aumenta la velocidad de conducción, vamos a ver que la información llega más rápido. Pero la función prácticamente es facilitar esa propagación. Pero también cabe mencionar que como está formado por capas de lípidos, esta vaina de mielina puede llegar a interrumpir la capacidad de los iones cargados eléctricamente de moverse a través de la membrana celular. Y esta fuerza a que el potencial de acción salte, tiene que saltar, porque si vamos a encontrar de que esto puede impedir un poco la carga eléctrica, nuestro potencial de acción para que siga avanzando tiene que saltar. Y esto va a saltar por medio de los nódulos de Ranvier. Y aquí encontramos que esta acción, este proceso, es una conducción saltatoria. ¿Ok? Bueno, y ese tipo de conducción permite que el impulso nervioso se propague más rápido incluso que si el axón estuviera desprovisto de mielina. Entonces, en caso de que encontremos que no hay mielina, vamos a ser ayudados por el nódulo de Ranvier, que por más que no tenga mielina, vamos a tener la conducción saltatoria en la que el potencial de acción salta por los nódulos de Ranvier y hay una propagación mucho más rápida. Y listo. Espero haber como que aclarado un poco esa duda. Y sigamos. Seguimos entonces con eh, nuestra motoneurona y nuestra unidad motora. Acá tenemos dos términos nuevos que estamos escuchando: motoneurona y unidad motora. ¿A qué le suena motoneurona? ¿Le suena a una combinación entre algo motor, algo de músculo, algo de una acción con la neurona, cierto? Bueno, son los nervios que van a inervar las fibras musculares, y esto pueden activar las fibras musculares y vamos a encontrar de que van a permitir la acción. Prácticamente son los encargados de realizar la acción. Por eso que acá tenemos nuestra neurona, se conecta con las fibras. Estas son nuestras motoneuronas y hacen de que el músculo realice las acciones que tenemos hoy en día, ya sea correr, ya sea mover una expresión facial, pero esto lo podemos explicar un poco más claro. Tenemos que la unidad motora va a estar formada por una motoneurona y por las fibras musculares. ¿Ok? Y acá tenemos dos tipos. Tenemos unidades motoras pequeñas y unidades motoras grandes. Las pequeñas son las que intervienen en las actividades motoras finas. ¿Ok? Y esto va a estar involucrado en las expresiones faciales. Tendremos que para realizar una expresión facial vamos a tener uso de las unidades motoras pequeñas y bueno, hablamos de actividades motoras finas, pero las actividades musculares gruesas serán manejadas prácticamente por las unidades motoras grandes,
y estos músculos un poco más grandes, como los cuádriceps que utilizamos al correr. Para que ustedes lo puedan asociar mejor, recuerden de que algo fino, por ejemplo, el rostro es algo fino que no podemos usar, por ejemplo, mucha fuerza con algo del rostro. Y cuando tenemos que hacer una acción un poco más costosa como el correr, tenemos que usar músculos un poco más grandes y por eso usamos unidades motoras más grandes. ¿Ok? Pasamos ahora sí entonces a hablar de los componentes principales de la capa motora. Esta es nuestra placa motora. Pero la placa motora también va a ser conocida como la unión neuromuscular y es el sitio en donde las neuronas motoras y las fibras musculares se comunican. Recuerden que es el sitio donde las neuronas motoras y fibras musculares se comunican, o sea que tenemos que el músculo y nuestras neuromotoras van a conectarse y esto es conocido como la placa motora. Y esto para permitir que la contracción muscular. Muy bien, pero tenemos componentes importantes. Dentro de los componentes importantes vamos a encontrar, por ejemplo, al terminal nervioso motor. Este terminal es el extremo de una neurona motora, así que lo vamos a hacer. Es el extremo de la eh, neurona motora. ¿Ok? Y en esta hendidura vamos a ver que, bueno, también tendríamos a la hendidura sináptica. Les había hablado que era el espacio en donde iba a ocurrir la sinapsis, en donde iban a ser liberados los neurotransmisores. Entonces, espacio donde se liberan neurotransmisores. ¿Ok? Y también tendríamos, por ejemplo, la membrana de la fibra muscular. ¿Qué es la membrana de la fibra muscular? Bueno, también se la conoce a esta como sarcolema. A continuación de este curso vamos a estar hablando un poco más sobre el sarcolema. Esto un poquito ya más adelante. Pero acá tendremos como definición de sarcolema que vemos que hay receptores específicos para los neurotransmisores. Que es lo que les estaba explicando un poco en la sinapsis química. Y bueno, también tenemos a los receptores de acetilcolina, porque la acetilcolina tiene que llegar a ser recibida por alguien. En este caso, cuando hablamos de receptores específicos para los neurotransmisores, en el caso de la acetilcolina, quiero que recuerden, van a ser los receptores nicotínicos. Normalmente la parte de aprender sobre los receptores se aprende en Morfo 3, pero en caso que en este tema sea necesario verlo, en el ciclo regular en el que se sigan escribiendo el curso, vamos a hablar un poco sobre los receptores para que tengan un poco más claro este tema. Ahora sí, veamos un poco sobre las vesículas sinápticas, que son prácticamente quienes contienen eh, al neurotransmisor. Y listo. Pero hablemos un poquito más sobre cada uno para que se lleven una idea un poco más, eh, más extensa sobre esto. Hablemos sobre el terminal nervioso motor. En este caso, vemos que van a ser estas de acá. Se las quiero mostrar en imagen porque ya, estas son las definiciones, pero prácticamente son estas de acá. Hablamos acá, este es el terminal del que les había hablado, el terminal nervioso motor, nuestra hendidura sináptica, tenemos a nuestra membrana de la fibra muscular, estos son los receptores de acetilcolina y las vesículas sinápticas. Entonces, hasta acá todos los temas están muy claros. Hemos vuelto a repetir un poco de los componentes para que tengamos la definición más clara. Y ahora sí pasamos a ver lo que es la unión neuromuscular. ¿Qué es la unión neuromuscular? Vemos que es la sinapsis entre una motoneurona y una fibra muscular. Un potencial de acción en la motoneurona, ¿qué va a hacer? Va a producir un potencial de acción en las fibras musculares que inerva. Acá vemos nuestra acción prácticamente. Tenemos nuestra unión neuromuscular, tenemos que dentro de todo esto que vemos está ocurriendo que vemos como que se libera la acetilcolina, acá se libera la acetilcolina, estos puntitos azules, y esta acetilcolina llega a los receptores, porque el calcio está entrando, y como está la acetilcolina yéndose, se reciben a los receptores, y esto nos permite la contracción muscular.
Ahora sí, vamos con la secuencia de fenómenos en la unión neuromuscular. Esta parte es muy importante porque probablemente se los pregunten en los exámenes o también se les pidan que en clase ustedes expliquen y detallen cuál es la secuencia de fenómenos en la unión neuromuscular. Vemos entonces aquí algo muy importante. Primer paso, yo los he dividido, son en 7 pasos según el Constanzo, los he dividido para que ustedes tengan paso por paso detallado. Primer paso, los potenciales de acción se propagan por la motoneurona. ¿Ok? Primer paso, vemos acá en este dibujito como un potencial de acción llega, miren, miren, acá llega y todo este potencial eléctrico causa la función y la propagación por medio de la motoneurona. Y estas van a despolarizar, recuerden, cada región adyacente hasta el umbral, despolariza. Habíamos hablado del potencial de acción un poco, y este potencial de acción, cierto de que tenía que primero despolarizarse, ok, se tenía que volver más negativo, digo, más positivo, o sea, perder la negatividad, menos negativo, más positivo. El terminal presináptico se despolariza y vemos que hay una apertura de los canales de calcio dependientes de voltaje en la membrana presináptica. Entonces, resumen, potencial de acción se propaga por la neurona, se abren los canales de calcio y bueno, ese sería nuestro primer paso. Vamos con nuestro segundo paso. Como hemos visto que se abren los canales de calcio, vamos a ver que aumenta el calcio dentro porque van a fluir dentro. Vamos a ver que hay mayor permeabilidad del calcio, es decir, que si yo tenía acá mi membrana, que en una situación normal mis canales de calcio están cerrados, ¿ok? Si mis canales de calcio están cerrados y yo pongo mi potencial de acción que les da el estímulo para que estos se abran, va a dar paso a de que haya mayor permeabilidad para que ingrese, es decir, el calcio ya va a poder ingresar. Y esto es a favor de su gradiente electroquímico. Habíamos hablado del gradiente electroquímico en la clase pasada, pero recuerden que esta se basa en la carga eléctrica y en la concentración. En este caso vemos, nos guiamos del cloro. El cloro hay concentración 30 veces mayor dentro, y acá hay una concentración, digo, extracelular hay una concentración 30 veces mayor, y dentro hay menor. Entonces recuerden que va de mayor a menor. Entonces si dentro hay menos y afuera hay más, cuando se abran, va a ingresar más calcio. Ahora sí, veamos sobre el tercer paso. Cuando hablamos del tercer paso, vamos a ver que hay una captación de calcio en el terminal que se produce la liberación del neurotransmisor acetilcolina. Ahora sí, hablamos de la acetilcolina. Esta está sintetizada y almacenada en las vesículas sinápticas. Recuerden esta palabra, cada vez que hablen de la acetilcolina, ¿qué está haciendo la acetilcolina cuando hablamos de unión neuromuscular? Primero va a estar en estas de acá, en nuestras vesículas, y luego van a salir. Pero primero están ahí sintetizadas, y para que se liberen, recuerden que tienen que ingresar el calcio y estas vesículas tienen que fusionarse con la membrana plasmática. O sea, yo tengo mi membrana acá, mi vesícula viene, viene y viene, y se tienen que fusionar para que se abran y para que vacíen su contenido en la hendidura. ¿Ok? Y esto es por medio de un proceso que ustedes ya conocen de biología, la exocitosis. Pasemos ahora sí a hablar un poco sobre la acetilcolina. ¿Qué es la acetilcolina? Es un neurotransmisor, ¿ok? Recuerden eso, es un neurotransmisor. Van a hablar mucho de neurotransmisores acá. Es un neurotransmisor, va a estar conformado por acetilcoenzima A, acetil-CoA, más la colina. Es una combinación de estas dos, por medio de la colina acetiltransferasa. Es decir, para que yo tenga acetilcolina, ¿qué tengo que sumar? Tengo que sumar colina más acetil-CoA, y esto por medio de la enzima colina acetiltransferasa. Les doy un tip de bioca, que cada vez que diga asa va a ser enzima. Entonces, colina acetiltransferasa va a ser la enzima que va a convertir de que esta colina y la acetilcolina sea acetilcolina. Lo pueden relacionar y se pueden acordar de esto porque prácticamente dice colina y luego dice acetil-CoA, entonces ya saben, acetilcolina. Pero esto tiene también eh, una recaptación. Esto es cuando hay síntesis, pero también se va a degradar. Y esto por medio de la acetilcolinesterasa. Esa es otra enzima que lo que va a hacer es degradar la acetilcolina en colina más acetato. Cuando hablamos de síntesis, hablamos de una suma, vamos a ponerlo así, una suma. Y cuando hablamos de acetilcolina, una resta o una destrucción. ¿Por qué? Porque se degrada.
Teníamos acetilcolina primero y luego lo vamos a degradar en colina, pero ya no en acetilcolina, sino en acetato. Ahora va a ser acetato. Y esto por medio de la acetilcolinasterasa, no se confundan con los nombres, la enzima es colina acetiltransferasa, trans, y acá es acetilcolinesterasa, colinesterasa, ok. Y esto va a permitir la recaptación en el terminal nervioso. Cabe mencionar que, como les dije, se almacenan las vesículas, ¿esto con quién? Con el ATP y con el protoglucano, para que después sean liberadas, y también la estimulación hace que se libere todo el contenido. Recuerden que los neurotransmisores van a tener características específicas y dentro de ellos es que accionen o se libere mediante un estímulo. Luego, en el cuarto paso hablamos que la acetilcolina se difunde a través de la hendidura sináptica hacia la membrana postsináptica. Vemos de que ya la acetilcolina va a estar, acá teníamos, ¿se acuerdan la hendidura? Si yo coloco, les hago el gráfico. Tenía acá mi neurona, tenía mi neurona, tengo mi hendidura sináptica, acá es donde se va a liberar mi acetilcolina, y esto se une a los receptores nicotínicos, provocando el cambio conformacional. Y bueno, vemos que cuando se produce este cambio, se abre el núcleo central del canal y vamos a aumentar la permeabilidad de dos amigos míos, miren, el sodio y el potasio. Esto de la placa motora terminal. ¿Ok? Entonces, veamos qué pasa cuando abrimos estos canales. ¿Qué pasa cuando hay permeabilidad de los canales de sodio y de potasio? Bueno, eso fluye a favor de su gradiente electroquímicos respectivos. Entonces, sodio se va hacia la placa motora terminal y potasio se va hacia el exterior. Y cada ion va a intentar llevar su potencial de la placa motora terminal hacia su potencial de equilibrio. Cabe recordar que esto normalmente se despolariza hasta alrededor de menos 50 milivoltios. Esto por si acaso, como que para que ustedes tengan el dato. Y ahora sí, hablamos del sexto paso, ya vamos a acabar, chicos. No se preocupen. Bueno, sexto paso. Hay una despolarización de la capa motora terminal y se transmite después por corrientes locales a fibras musculares adyacentes. Esto se va a despolarizar hasta el umbral y disparan potenciales de acción. Y bueno, aunque de por sí no puede disparar potenciales de acción, va a haber una despolarización lo suficientemente estimulante para iniciar el proceso en células musculares normales secundarias. Recuerden que se propagan por la fibra muscular mediante la continuación de este proceso, y es por eso que luego llegamos a tener una acción en el músculo. Ahora sí, pasamos al paso final. Paso número 7. Acá tenemos, por ejemplo, al PPT. Este de acá, les quería explicar, tenemos que es nuestra placa motora. Uy, no aparece acá. Pero, acá está. Tendríamos que iba a ser nuestra placa terminal, nuestro potencial de placa terminal. Recuerden que PPT va a ser nuestro potencial, se los colocan para que no se nos olvide, nuestro PPT. Ese es un término que más se maneja en Morfo 4, pero en caso que también lo esté manejando ahora en Morfo 2, se los coloco. Potencial, eh, potencial de placa terminal. En este caso hablamos de que la placa motora terminal solo se despolariza, lo que les decía, a menos 50 milivoltios, y este viene a ser el potencial de placa terminal. Esto es menos 50 milivoltios. Muy bien, ahora hablemos sobre que prácticamente aproximadamente un 50% de la colina vuelve al terminal presináptico. ¿Se acuerdan que les había dicho de que se degrada? Bueno, es porque tiene esta acción de que vuelve a regresarse, hay una retroalimentación, un feedback en el que otra vez vuelve al terminal presináptico por el contrasporte de sodio-colina, y esto para volver a utilizarse en una síntesis de nueva acetilcolina. Es decir, como que se regenera. Ok, ahora pasamos ya a hablar de los pasos así como que más integrados. ¿Ok? Entonces, prepárense si es que están ahorita con su tableta, con sus apuntes. Quiero que nos veamos esta parte de acá porque es prácticamente la parte esencial. Tenemos nuestra motoneurona, nuestro terminal nervioso presináptico, y tenemos nuestra placa mototerminal. Y acá tenemos a nuestro músculo. Entonces, esta es la conexión. Motoneurona, músculo, hendidura, hendidura sináptica o hendidura nerviosa, en la que ocurre toda la liberación del neurotransmisor. Esta imagen es prácticamente un poco más clara porque vemos cómo
nuestras vesículas se van a fusionar con la membrana y van a liberar nuestra acetilcolina, ¿cierto? Entonces, paso uno, recuerden que habíamos hablado del potencial de acción que baja hacia por la motoneurona hacia el terminal presináptico, ¿ok? Primero, nuestro potencial de acción. Luego vemos que hay una despolarización del terminal presináptico y esto hace que se abran los canales de calcio y el calcio fluye hacia el terminal. Vemos que entra el calcio. Por acá lo vimos, entra nuestro calcio. Luego la acetilcolina es liberada. Vemos que este es el tercer paso, se libera acetilcolina por la hendidura y tenemos que la acetilcolina se va a unir a nuestros canales. Nuestros canales en este caso va a ser el canal nicotínico. Luego tenemos que, por quinto paso, se abren nuestros canales de sodio y de potasio. Tenemos canales de sodio, de potasio, y estos canales de sodio y de potasio de la placa motora terminal van a permitir su permeabilidad. Entonces, miren, estamos viendo aquí que el sodio está entrando, sodio ingresa y potasio está saliendo. Nuestros canales nicotínicos, nuestros canales de sodio y de potasio. Ok, y esta despolarización de la placa motora terminal, se preguntarán, ¿por qué se está despolarizando la placa terminal? Porque vemos que está ingresando sodio. ¿Recuerdan que habíamos hablado de el potencial de acción? O bueno, se los cuento. En la despolarización veíamos de que como se abrían los canales de sodio, ingresaba más sodio, es decir, el sodio es positivo. Vamos a ver que ingresa mayor positividad, entonces hay una despolarización, es decir, que se hace menos negativo, un poquito más positivo. ¿Ok? Y esto genera el potencial de acción en el tejido muscular. Acá ya hemos generado nuestro potencial de acción. Teníamos nuestro potencial de acción, se transmite la información y tenemos nuestro segundo potencial de acción. Esta acetilcolina va a degradarse, o sea, se va a degradar en colina y acetato. ¿Recuerdan que había hablado de la acetilcolina esterasa? Y esta vuelve al terminal presináptico en el cotransportador colina, eh, sodio-colina. Vemos acá que está regresando la acetilcolina, no toda se va a ir al receptor de colina, sino que se va a regresar y se va a degradar en colina y en acetato, y esa es la que va a ingresar de vuelta para generar otra vez acetilcolina. Entonces, este es todo el proceso que deben aprenderse, chicos. Se los recomiendo si quieren, toman un pantallazo sobre los pasos. Recuerden que esto está basado en el Constanzo, pero prácticamente esta es la información resumida para que ustedes tengan para sus exámenes. Listo. Hablemos ahora sí del potencial posináptico. Esto de manera un poquito más rápida. Tenemos al PEPS y tenemos al PIPS. El PIPS va a ser potencial posináptico inhibitorio. Y el PEPS excitatorio. Por eso es la E y por eso es la I. Excitatorio inhibitorio. Los excitatorios son prácticamente inputs sinápticos que van a despolarizar la célula posináptica. La vuelven más positiva. Y cuando hablamos de los inhibitorios, hiperpolarizan, la vuelven más negativa. Eso ya lo había mencionado un poco al inicio. Cuando hablamos de los PEPs, vamos a ver que llevan el potencial de membrana más cerca del umbral y más cerca de disparar un potencial de acción, porque hay más, cuando algo está excitado, vamos a ver que hay más acción, entonces más cerca del umbral y más cerca de disparar. En cambio, cuando vemos que hay una inhibición, vemos que lo lleva lejos, lejos lo lleva, y lejos también de disparar un potencial de acción. Esto de acá de los PEP van a producirse por una apertura de los canales de sodio y potasio y va a llegar a 0 milivoltios. En el caso de las PIPs, se producen por una apertura de los canales de clono, menos 90 milivoltios. En este caso, acá quiero que recuerden, cuando hablamos de PEPs, es canales de sodio y potasio. En cambio, cuando hablamos de PIPs, hablamos de canales de cloro. En el caso de los neurotransmisores excitadores, vamos a ver que tenemos la acetilcolina, la noradrenalina, la adrenalina, la dopamina, el glutamato, la serotonina. ¿Cuáles les toman en clase? ¿Cuáles les piden a ustedes que se aprendan? Sobre todo la acetilcolina, porque ya hemos encontrado su función, ¿cierto? Pero también les mencionan a la nora, a la adrenalina, a la dopamina, y luego ya más adelante ven un poco más sobre el glutamato y sobre la serotonina. Pero más que todo, estas cuatro primeras, como que recordar que son excitadoras. Y en el caso de los inhibidores tenemos al GABA y a la glicina. El GABA es el ácido G-aminobutírico, pero le pueden decir GABA y la glicina. ¿Ok? Esos son prácticamente los PIPs y los PEPs. Ahora sí,
¿Cómo integramos la información? Tenemos nosotros a la suma espacial. Esta fisiología que más les van a tomar en teoría, pero que tengan esta información. En práctica vemos un poquito más sobre lo que sería la transmisión sináptica, pero en este caso hablamos un poco de la parte de teoría. Vemos que esta información presináptica llega a la sinapsis, ya sea por medio de espacial o temporal. La suma espacial, cuando dos o más inputs, recuerden, dos o más, llegan simultáneamente a la célula posináptica. Tenemos que si excitador más excitador, eh, estos se van a combinar y van a producir más despolarización de lo que podrían generar por separado. Es decir, como que más con más, mucho más, o sea, como que vemos que habrá mayor potencial. Acá le vamos a dejar como que más. Pero en este caso, cuando vemos excitador más inhibidor, recuerdan, positivo más negativo, acá se van a anular. Normalmente se atraen los opuestos, pero en este caso se anulan. Y en cuanto a la suma temporal, vemos que esto se da lugar cuando los dos inputs presinápticos llegan a la célula postsináptica en rápida sucesión. O sea, ambos se suman porque se superponen. Y ahora sí, vamos a hablar un poquito sobre los neurotransmisores. Cuando hablamos de estos, vamos que deben sintetizarse en la célula presináptica. Si la sustancia es aplicada exógenamente a la membrana postsináptica a concentración fisiológica, esta respuesta tiene que ser similar a la que hay en vivo. Estos son los dos criterios muy importantes para considerar que una sustancia es un neurotransmisor. Porque vemos que estas son sustancias químicas, pero cuando consideramos que son neurotransmisores, cuando vemos que hay estos dos criterios. Mejor lo coloco acá. Okay, los dos criterios, para que lo consideren. Dos criterios, sintetización de la célula presináptica y que hay una respuesta de la célula postsináptica que es similar a la respuesta en vivo. Acá tenemos, este es un gráfico, es una tabla que saco del Constanzo, en el que pueden leer, por ejemplo, cuáles son los aminoácidos. Tenemos al GABA, la glicina, el glutamato. Acá tenemos la adrenalina, la dopamina, la histamina, la nora y la serotonina, que son aminas biogénicas, esto según su clasificación. Y tenemos el acetilcolina, que son de colina prácticamente. Y los neuropéptidos, que son todos estos de acá, que ya irán conociendo un poco más a lo largo de todo lo que es fisiología, porque sí, hablamos mucho de los neurotransmisores. Ahora sí, pasemos a ver qué son las sustancias que alteran la función neuromuscular. Este es un tema que se estudia un poquito más profundo, pero vamos a ver como que con algunas para que ustedes se vayan de esta clase con esa idea. Tenemos a la toxina botulínica, la curare, la neoxtimina y el micolino. Esta es importante, por ejemplo, la toxina botulínica, porque nos da una enfermedad, el botulismo. Esto prácticamente bloquea la liberación de acetilcolina de los terminales presinápticos. ¿Se acuerdan de todo el proceso del que les hablé? Ok, entonces digamos que mientras estamos, mejor se los coloco con imagen. Miren, mientras nosotros estamos aquí, hablando de se libera la acetilcolina y esta acetilcolina se va a ir a su receptor, ya. ¿Qué pasa si tengo una toxina que inhibe esto? Hace que la acetilcolina ya no salga. Si la acetilcolina ya no sale y ya no es recibida en su receptor, ¿qué genero? ¿Genero de que haya contracción muscular, que haya movimiento de mi músculo? No, no hay contracción muscular, o sea, ya no va a haber, porque ya no hay acetilcolina, ya no ingresa, ya no hay ese impulso que le da a que se abran los canales de sodio y de potasio para que se dé mi despolarización de la placa motora terminal. Entonces, prácticamente cuando hablemos de algún bloqueante de la unión neuromuscular, vamos a ver de que estamos hablando de algún efecto que genera el mover o inhibir cierta función de todo nuestro proceso de transmisión sináptica. Y ahora les voy a presentar dos enfermedades de las que les comento, les van a pedir que expongan. La miastenia gravis y el síndrome de Lambert-Eaton. Les aconsejo que ahora que estamos de vacaciones pueden ir leyendo un poco sobre estos temas para que así tengan una idea cuando les toque exponer, porque estas son dos patologías que sí les hacen exponer. Yo recuerdo haber expuesto síndrome de Lambert-Eaton. Ok, en el caso de miastenia gravis, vemos que son enfermedades del sistema inmunitario. En este caso, son anticuerpos que atacan a los receptores de acetilcolina en la membrana de la placa motora. Y en este caso vemos que son anticuerpos contra los canales de calcio presinápticos en la unión neuromuscular. Entonces, miastenia gravis, vemos que atacan receptores. Atacan receptores. Entonces la acetilcolina ya no se conecta con sus receptores y ya no se da la contracción muscular. Y acá vemos que los canales de calcio, o sea, vamos a ver que no canales de calcio.
No, más que no, sino que ataque contra canales de calcio. Listo. Vemos entonces qué ocasiona la miastenia gravis. Vemos que hay una interferencia con la transmisión de los impulsos nerviosos de los músculos, por lo que les estoy hablando, que se atacan los receptores. Entonces, si se atacan los receptores, ya vemos que el potencial de acción no se va a generar. ¿Y qué ocurre eso? Que hay un corte. Hay un corte, ya no se transmiten los impulsos nerviosos a los músculos y vemos que hay debilidad muscular, fatiga y otros síntomas. Un ejemplo es este de acá. Y vemos también que hay una disminución en el caso de Lamberton de la liberación de neurotransmisores. Claro, pues porque si yo ataco mis canales de calcio, ¿cuál era el segundo paso para salir después de nuestros canales de calcio, después de abrir los canales de calcio? Cierto, habíamos visto que se liberaba la acetilcolina de las vesículas. Entonces, si ya no se está liberando el neurotransmisor, o bueno, si ya no vamos a tener esto de los canales de calcio, vamos a ver que disminuye esta liberación de la acetilcolina. Ya no se libera, o ya no se libera del todo, o se disminuye la liberación, porque vemos que los canales de calcio están siendo atacados. Y esto también vamos a encontrar debilidad muscular, y esto prácticamente, sobre todo en lo que sería la contracción muscular. Y listo, chicos, eso sería todo de la clase del día de hoy. Así que ahora sí, chicos, espero que todos los que me hayan acompañado hasta el final estén listos para una prueba porque vamos a dar inicio a la prueba del quizzes. Les voy a pasar, o no sé si les estoy proyectando, pero igual les voy a pasar el link. Espero que les haya gustado la clase. Les voy a pasar el link a el chat. Ahí está. Listo, les pasé el link para que los dos primeros puestos que participen en este quizzes puedan ganarse 2 megas becas para ser parte del curso.